Manuel Dorrego fue un mandatario, el gobernador de Buenos Aires, que concitó el apoyo de los sectores populares de aquel tiempo de 1827 y también gozaba de la simpatía de las provincias que lo veían como su representante en el Río de la Plata, en Buenos Aires. Había llegado al gobierno luego de la caída de Rivadavia, un hombre muy cuestionado por sus tramoyas económicas, que además el punto final de su descrédito fue cuando entrega la banda oriental al Brasil, a pesar de que en la guerra Argentina había vencido. Pero Rivadavia siguió así los designios de Gran Bretaña. Manuel Dorrego debía gobernar con las arcas públicas prácticamente exhaustas por las corruptelas del gobierno anterior, pero también por los gastos de la guerra. Pero además, lo que empeoraba todo era que había un enemigo muy fuerte, que era el embajador británico, Lord Ponsonby. La cuestión es que cuando el ejército regresaba a Buenos Aires, enojado por lo que había sucedido, de muy mal humor, además porque lo habían convencido de que Dorrego quería firmar una paz humillante, entonces los conspiradores, los unitarios rivadavianos, se entrevistan con el codicioso jefe, Juan Lavalle, y le ofrecen el gobierno de Buenos Aires a cambio de su apoyo al golpe de Estado. ¿Qué hubiese pasado si Dorrego le quitaba el mando del ejército a Lavalle antes de que entrase a Buenos Aires? Con la ayuda de los caudillos federales, ¿el Partido Federal se hubiera podido imponer al Partido Unitario? Dorrego había sido un verdadero héroe de la independencia que se caracterizó por su coraje y su patriotismo. Tal es así que había perdido prácticamente el uso del brazo izquierdo por heridas en combate. Dorrego era un hijo de Buenos Aires, de la élite político-administrativa y económica de Buenos Aires, que se había puesto al servicio de las masas rurales y de los sectores más pobres de la ciudad. En última instancia, los unitarios porteños lo consideraban un renegado a Dorrego. Yo creo que lo que va a marcar definitivamente a Dorrego va a ser su exilio, que de una manera bastante azarosa lo va a conducir a los Estados Unidos, porque ahí va a tener la oportunidad de ver en práctica el funcionamiento de algo que él hasta ese momento había visto simplemente en escorzo, como era el desarrollo del pensamiento de Artigas, en lo que tenía que ver con una concepción del federalismo bastante igualitaria e institucional. ¿Fue Dorrego el primer jefe popular argentino? No fue el primero, porque hubo gente como el gran José Gervasio de Artigas, que nosotros lo hemos echado de la historia argentina, decimos que fue el prócer uruguayo, cuando él lo negó terminantemente, y además él supuso a la independencia uruguaya al punto que cuando se declaró Uruguay un país independiente, por más que lo fueron a buscar 30.000 veces a Paraguay, él dijo: yo no vuelvo más porque no tengo país. Lo que sí se puede decir es que después de Artigas, que es el gran jefe del Partido Federal, el de mayor visión, el de mayor claridad política y el que mayor influencia tuvo en su época, Dorrego es posiblemente el jefe popular del Partido Federal más importante. Dorrego, que tenía una gran aceptación, una gran popularidad entre los sectores populares, hizo un gobierno, lo que pudo hacer, gobierno populista, con control de precios, con protección de las industrias vernáculas, etc. Él utilizaba el término capitalista en un sentido despectivo. Capitalista en el sentido de explotador, mal bicho, ¿no? que hacen cosas contra la gente, ¿no? Ese es el capitalista, según Dorrego. Y lo dice expresamente, por ejemplo, cuando él se opone
a la Constitución del 26 de Rivadavia, él dice que es una constitución para que un grupo de capitalistas explote a los asalariados. La Constitución unitaria y elitista que Bernardino Rivadavia hizo votar a la legislatura en 1826 suspendía el derecho a votar de los criados a sueldo, peones jornaleros y soldados de línea, es decir, a los humildes. Dorrego no se quedó callado ante los diputados que ya estaban conjurados para aprobarla. He aquí la aristocracia, la más terrible porque es la aristocracia del dinero. ¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que no puedan tomar parte en las elecciones? También durante el debate de la Constitución de Rivadavia, él dice que esa Constitución unitaria es la Constitución de los bancos, porque va a terminar siendo los bancos los que gobiernan el país desde Buenos Aires. Si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados, entonces ¿quiénes quedarían? Un corto número de comerciantes y capitalistas. Y en ese caso, hablemos claro, el que definiría la elección sería el banco. Dorrego tampoco se cayó ante las trapisondas de Rivadavia y los suyos. Por ejemplo, el empréstito con la Casa Bering, con el pretexto de financiar obras públicas que nunca se llevaron a cabo, y que inició la serie desgraciada, antipatriótica serie de empréstitos venales que aún hoy siguen estrangulándonos. Cuando Dorrego accede a la gobernación, la situación económica de Buenos Aires es una situación caótica, es una situación crítica. La guerra con Brasil se ha llevado buena parte de los recursos del Estado. Recordemos que es un Estado que ya se ha endeudado con el préstamo de la Baring Brothers y tiene que hacer frente al pago de esos intereses. El gobierno debía unos 30 millones de pesos, que era un montón para esa época. Calculá que la circulación monetaria total en ese momento estaba en 10.250.000 pesos, es decir, la tercera parte de la deuda. Es decir, hay una presión muy importante de parte del sector externo y además la situación de guerra había disminuido la actividad económica. Dorrego fue el primero que provocó un default de la deuda externa argentina, aunque no fue el primero en declararlo. El primero en declararlo fue Rosas tiempo después durante el bloqueo anglo-francés, pero Dorrego lo hizo de facto, sin decirlo, empezó a no pagar. Como ya hemos dicho, Dorrego sucedió a Bernardino Rivadavia, quien había entregado la banda oriental a Brasil a pesar del triunfo de las armas argentinas en la batalla de Ituzaingó, dirigida por Carlos de Alvear, y la Armada Argentina, dirigida por Brown, en el combate de Juncal. Tiene un gran enemigo, también lo dijimos antes, Lord Ponsonby, el embajador británico, quien, por ejemplo, en 1828 escribe a su primer ministro, Dudley, diciéndole: el gobernador Dorrego caerá una vez que se firme la paz con Brasil. ¿Qué quería decir la paz con Brasil? Quería decir confirmar el paso de la banda oriental al Brasil. Pero luego esta situación se cambió y entonces en realidad lo que Inglaterra quiso y lo logró fue que la banda oriental fuera un país independiente. Desde el Reino Unido, el canciller, el vizconde Dudley, el canciller del gobierno del rey Jorge IV, dio instrucciones al cónsul británico en la Argentina, que era Lord Ponsonby, y a través de este al Banco Nacional, que estaba manejado por los hermanos Robertson. A través de ellos, que eran directores del Banco Nacional, se frenó la entrega de recursos a Dorrego para que éste siguiera sosteniendo la guerra con el Brasil, de manera tal que con un ejército que no cuenta con fondos era evidente que no se podía seguir, y bueno, los británicos por vía económica lograron que todo eso se frustrara, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Dorrego se mostraba más sumiso a los dictados de Lord Ponsonby? ¿Fue su actitud demasiado frontal? ¿O la exigencia del diplomático británico era amigo o enemigo, blanco o negro, sumisión
o rebelión. Yo creo que la dureza de Dorrego era inevitable en las condiciones en que los ingleses, expresados por Lord Ponsonby, llevaban adelante su política en la región, en el Plata. El objetivo de la política inglesa en el Plata era que las dos orillas del Plata pertenecieran a dos países distintos. La posición de Gran Bretaña es bastante clara, la necesidad de crear un estado tapón o un tercer estado que fuera el centro de las operaciones británicas y que además generara permanentemente conflictividad entre Brasil y la Confederación Argentina estaba bastante definida, y Ponsonby incluso llega en alguna situación a sugerir la alternativa de la intervención armada británica para llevar adelante esta iniciativa. De modo tal que cualquiera hubiera sido la actitud más flexible, más diplomática, más contemporizadora de Dorrego, no hubiera modificado el designio de Lord Ponsonby y el mandato con que Lord Ponsonby vino a estas tierras, que era crear un estado tapón, crear el estado del Uruguay, la República Oriental del Uruguay, para que el Plata no estuviese en una sola mano. La oportunidad de los enemigos de Dorrego se presentó cuando el ejército, que había luchado con dignidad y con patriotismo y además con victoria frente a los ejércitos de Brasil, regresó a Buenos Aires. Imagínense ustedes con el estado de ánimo. Vienen con bronca, vienen enojados, y el que los recibe, que no es el culpable de ese resultado, es Dorrego. Rápidamente entran en connivencia con el sector rivadaviano, los unitarios. Y a partir de allí la conspiración se desarrolla a la luz del día. Cuando le dijeron que Lavalle, su antiguo compañero de armas, estaba a punto de levantarse en su contra, no quiso creerlo. El 1 de diciembre, sin embargo, Lavalle se puso al frente de una revolución y lo derrocó. Mientras Dorrego se retiraba al sur de la provincia, los unitarios celebraron una elección, en la que solo participaron ellos, que nombró gobernador a Lavalle. Para darse una idea de cuánta gente votó y con qué garantías, basta decir que se hizo de viva voz en el atrio de una iglesia custodiada por el regimiento de Lavalle. ¿Qué hubiera pasado si Dorrego le quitaba el mando a Lavalle antes de que el ejército entrase en Buenos Aires? Con la ayuda de los caudillos federales, ¿el Partido Federal se hubiera podido imponer al Partido Unitario? Posiblemente la continuidad en el mando de Dorrego hubiera permitido generar una salida constitucional a partir de una alianza entre los diversos caudillos federales que estaban asociados a un proyecto de construcción federalista, y efectivamente me parece que las alternativas más radicalizadas, tanto de parte del unitarismo extremo como luego la solución informal que propone el rosismo, que hubieran quedado dejadas de lado. De no haber sido fusilado Dorrego, no hubiera aparecido Rosas y no hubiéramos tenido, supongo yo, tantos años de ese federalismo centrado de la manera que se centró y reflejado los intereses que reflejó de los grandes saladeristas y de los grandes estancieros bonaerenses, como lo fue el de Rosas. José de San Martín estaba exiliado en Francia. Cuando se enteró que había caído su enemigo Rivadavia y que había subido su amigo Dorrego, se embarcó rápidamente para el Río de la Plata. Pero al llegar a Brasil se enteró de la tragedia de Navarro y entonces no desembarcó en Buenos Aires. Y volvió, después de una breve estadía en Montevideo, volvió a Europa. A diferencia de Rosas, por ejemplo, que condicionaba el respaldo a Dorrego a una subordinación de Dorrego a sus propios intereses políticos en términos del ascenso en su carrera política y a las pretensiones de los hacendados. En el caso de San Martín, lo que vemos básicamente es que ve en Dorrego la alternativa de llevar adelante, de concluir en un sentido razonable y progresista el proceso que se había iniciado con la independencia y que luego había perdido su rumbo a partir del predominio unitario. Él no tenía dudas de quiénes habían sido los instigadores de esta tragedia, y así lo expresó en una carta de abril de 1829 a su amigo Bernardo O'Higgins.
Los autores del movimiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus satélites. Y a usted le constan los inmensos males que estos hombres han hecho, no solo a este país, sino al resto de América, con su conducta infernal. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres de bien y de un malvado. ¿Qué hubiera pasado si San Martín llegaba a tiempo para sumarse a la defensa de Dorrego contra los golpistas? ¿Hubiera terminado ahí su exilio europeo? Yo creo que es muy posible. De hecho, San Martín había demostrado interés en el reconocimiento de la independencia de los países latinoamericanos en su viaje hacia Europa. También San Martín había demostrado interés al seguir puntualmente, paso a paso, lo que estaba ocurriendo en el caso del Río de la Plata. Se le había hecho la sugerencia de que ofreciera su participación en la guerra con el Brasil, a lo cual San Martín no se negó por principio, sino por el simple hecho de que Rivadavia era un adversario político, pero no descartó la alternativa de participar en caso de que la situación cambiara. Por eso considero que es muy posible de que en el caso de que Dorrego hubiera evitado su derrocamiento, San Martín hubiera regresado al territorio argentino para sumarse a esta propuesta de construcción federal. Él quiso venir para reinstalarse en el país como el viejo guerrero de la independencia y que su presencia influyera en los ánimos de los partidos. Pero cuando vio la situación, pegó la vuelta de inmediato porque vio que iba a ser usado para las guerras civiles y él no lo permitió jamás. Ante el desencadenamiento del golpe, Dorrego busca fortalecerse en la campaña, pero es apresado por Lavalle, quien en Navarro ordena su inmediato fusilamiento. La muerte de Dorrego es sabido que es una muerte aconsejada, dirigida del Carril, los hermanos Varela, Juan Cruz y Florencio, etc., y que tiene como objetivo descabezar a esa fracción plebeya, revolucionaria, jacobina que encarnaba Manuel Dorrego. Si bien Lavalle, a quien Echeverría llamó la espada sin cabeza, fue el autor material de la muerte, del asesinato, podríamos decir, de Dorrego, no menos importantes y aún más importantes fueron los autores intelectuales, entre ellos Salvador María del Carril, Julián II de Agüero, y le recomendaban que quemara esas cartas. La historia juzgará si procedo bien fusilando al coronel Dorrego. En las cartas que he recibido se me aconseja que simule un consejo de guerra y que mienta a la posteridad. Pero yo no sé mentir a la posteridad. Cartas como esas se rompen, dicen. Sin embargo, Lavalle no las rompió y se las mostró a Rosas en su encuentro en Cañuelas. ¿Por qué no quemó Lavalle esas cartas? ¿Tuvo conciencia Lavalle del hecho tremendo con tantas consecuencias posteriores en la vida de nuestra patria? Dígale al general Lavalle si la provincia no tiene leyes. Pero no. Dígale usted solamente que el gobernador y capitán general de la provincia, el encargado de los negocios generales de la República, queda enterado de la orden del señor general y está pronto para morir. La muerte de Dorrego para Lavalle no era una cosa más en su vida, era un hecho que lo marcaría definitivamente. Lavalle y Dorrego se habían criado de alguna manera juntos, habían tenido una infancia común. Y la artera orden del Partido Unitario, creo que de destruir la propia orden, era como demasiado para Lavalle. Yo creo que guarda eso con la finalidad de que la posteridad sepa cómo fue la verdad de ese crimen horrible. ¡Atención! ¡Apunten! Las consecuencias de la muerte de Dorrego trascendieron más allá de nuestras fronteras.
Por ejemplo, Simón Bolívar, el Libertador, en carta que le escribe a Pedro Briceño Méndez en mayo de 1829, es de recordar que Dorrego se había encontrado personalmente con Bolívar y que mantenían un vínculo epistolar. Y escribía don Simón: en Buenos Aires se ha visto la atrocidad más digna de unos bandidos. Dorrego era jefe de aquel gobierno constitucional y a pesar de esto el coronel Lavalle se bate contra el presidente, lo derrota, lo persigue y al tomarlo lo hace fusilar sin más proceso ni leyes que su voluntad. Y en consecuencia se apodera del mando y sigue mandando liberalmente a lo tártaro. ¿Qué hubiera pasado si Dorrego, gobernador de Buenos Aires y por lo tanto con dominio de una gran parte del territorio argentino, se hubiera aliado con las fuerzas de Bolívar? A lo mejor se hubieran lanzado en contra del Brasil esclavista y expansionista, hubieran intentado recuperar alguno o algunos de los territorios perdidos por nuestra patria cuando gobernaban los unitarios. Yo creo que las ideas de Dorrego, las ideas bolivarianas de las que Dorrego comienza a nutrirse, hubieran cambiado el destino de Sudamérica. Hubiéramos posiblemente establecido lazos con el conjunto del continente muy distintos a los que se establecieron después de la batalla de Ayacucho, donde lo que comenzó en lugar de la unificación fue un proceso de balcanización. La guerra de la Triple Alianza de 1860 no se hubiera dado o se hubiera dado en otras circunstancias, porque era Brasil el que a lo mejor hubiera tenido que confrontar con Paraguay solo, porque ya no iban a contar con la banda oriental que iba a formar parte de la Argentina y tampoco con el gobierno global de la Argentina. En realidad el territorio de la banda oriental ya estaba perdido, que es un punto determinante. Posiblemente hubiéramos evitado la guerra del Paraguay y eso hubiera significado un cambio en lo que tuvo que ver con el desmembramiento posterior del Paraguay y la inclusión de las 2/3 partes del territorio paraguayo a Brasil, y seguramente se hubiera entroncado de una manera muy diferente la vinculación de los países del sur de América Latina con los países del norte del territorio a partir de la alianza entre Dorrego y los referentes federales con Bolívar. Dorrego, Manuel Dorrego, es una figura esencial en nuestra historia, no solo por sus muchas virtudes y logros que nuestra historia oficial, liberal y conservadora le cuesta mucho reconocer, sino también porque su muerte, su terrible muerte, es un símbolo y al mismo tiempo un pronóstico de los momentos luctuosos que sucederían a partir de entonces en nuestra historia. Consecuencia de la eterna disputa entre los intereses de algunas minorías asociados con factores de poder externos, en colisión con los intereses de las grandes mayorías populares, que solo en algunos periodos de nuestra historia lograron una representación que les permitiera poner los asuntos públicos a favor. La memoria de Dorrego quizás requiere, según muchos, que se corrija el lugar de la estatua de Lavalle en la capital federal, que por denigrar al gran jefe popular, pero que también denigra al general Lavalle, se lo instaló en el solar de los Dorrego. Es decir, que la plaza, hoy llamada Lavalle, era el solar de la familia Dorrego. Por otra parte, en la estatua de Dorrego, en el centro de la capital, tiene una inscripción falsa, porque dice: combatió el caudillismo anárquico y separatista. Lo contrario, señoras y señores, Dorrego representó los intereses provinciales en el centro del unitarismo porteño y esa fue indudablemente la causa de su muerte. Terminemos con una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Dorrego se hubiera impuesto a sus enemigos? ¿Sería distinto el país nuestro de hoy?